Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Escándalo inesperado en el mundo del corazón turco. La actual pareja de Özkan Deniz lanza una acusación explosiva, Aslenber aún no sigue y no puede negarlo. Estas palabras han encendido las redes y generado un sinfín de teorías sobre si la historia entre Asli y Özkan realmente terminó o si todavía queda algo entre ellos. Todo comenzó con una simple entrevista. La nueva novia de Özkan, que hasta ahora se había mantenido al margen de los medios, decidió hablar abiertamente por primera vez. Con una voz tranquila pero con un tono que dejaba entrever cierta molestia, declaró: "No entiendo por qué Asl sigue pendiente de nosotros. Cada vez que publicamos algo, ella aparece de alguna manera. No lo digo por celos, pero hay cosas que no se pueden ignorar". Su afirmación cayó como una bomba en las redes. Los fanáticos de Asl no tardaron en reaccionar. En pocas horas, miles de comentarios llenaron las redes sociales. Algunos defendían a la actriz asegurando que solo se trata de coincidencias, mientras que otros afirmaban que aún podría existir un vínculo emocional entre ella y Özkan. Uno de los mensajes más compartidos decía: "Cuando una historia marca el alma, es difícil soltarla". Özkan, por su parte, intentó mantenerse al margen, pero finalmente no pudo evitar hablar. En un breve encuentro con periodistas, respondió con serenidad: "No me gusta que mi vida personal se convierta en un espectáculo, pero quiero dejar algo claro: todos merecemos seguir adelante. Lo pasado, pasado está". Sin embargo, su tono pausado y su mirada hacia el suelo hicieron que muchos interpretaran esas palabras como una señal de nostalgia. Aslenber, siempre discreta, decidió romper su silencio horas después mediante una historia en su cuenta oficial. Sin nombrar a nadie directamente, escribió: "Seguir a alguien no siempre significa mirar atrás. A veces es solo una forma de recordar lo que fuimos sin olvidar quiénes somos". Esta frase poética desató un torbellino de interpretaciones. Algunos la vieron como una indirecta elegante, mientras que otros la consideraron una respuesta directa a la acusación. Los medios turcos comenzaron a analizar cada palabra, cada gesto y cada publicación. Un periodista conocido incluso comentó en un programa en vivo: "Asl siempre ha tenido una forma muy sutil de responder. No grita, no acusa, pero deja claro que no se deja intimidar". Su comentario recibió aplausos del público presente. En paralelo, algunos seguidores de Özkan recordaron los tiempos en que ambos compartían proyectos, entrevistas y miradas que traspasaban la pantalla. Uno de los momentos más comentados fue cuando Özkan, durante una filmación, le dijo a Asl: "Hay algo en ti que me da paz". Una frase que hoy, después de los recientes acontecimientos, ha vuelto a cobrar fuerza en las redes. Los días siguientes fueron un torbellino mediático. Los programas de espectáculos abrían con titulares sobre la supuesta obsesión silenciosa de Aslenber, mientras los fans de Özkan debatían sin parar sobre si el actor realmente había cerrado ese capítulo de su vida. Algunos incluso aseguraban que ciertos gestos recientes de Özkan, como usar una canción que solía compartir con Asl en sus historias, eran señales de nostalgia disfrazadas de casualidad. Una fuente cercana al entorno de la actriz reveló a un medio digital: "Asl no tiene ninguna intención de interferir en la vida de Özkan. Lo que pasa es que él forma parte de su historia, y es normal que a veces aparezcan recuerdos. No hay nada más". Sin embargo, esa declaración no calmó las aguas. Por el contrario, los seguidores comenzaron a investigar cada detalle de sus redes, los likes, las frases, las canciones compartidas. Todo parecía tener un significado oculto. Días después, en medio de todo este revuelo, Özkan fue visto saliendo de un restaurante en Nianta, visiblemente cansado y en silencio. Los reporteros aprovecharon para preguntarle directamente: "¿Aún hay algo entre usted y Aslenber?". Él, sin detenerse demasiado,
Solo respondió con un suspiro y una frase breve pero contundente: el corazón no olvida tan fácil, pero también sabe cuándo dejar ir. Sus palabras se viralizaron en minutos. Los fans se dividieron entre quienes vieron en esa frase una confesión velada y quienes la interpretaron como el cierre definitivo de una historia que marcó a ambos. Mientras tanto, la nueva novia del actor volvió a pronunciarse, esta vez a través de un comentario en sus redes sociales: cuando el pasado se mete en el presente, es difícil construir el futuro. Aunque no mencionó nombres, todos entendieron a quién iba dirigido el mensaje. La tensión era evidente. Asl, por su parte, reapareció en un evento benéfico y, fiel a su estilo, mantuvo la elegancia y serenidad que la caracterizan. Ante las preguntas de los periodistas, sonrió levemente y respondió: no hay guerras donde no hay interés. Yo estoy en paz y deseo lo mismo para todos. Esa respuesta, simple pero cargada de significado, fue interpretada como una muestra de madurez y cierre emocional. Sin embargo, una filtración posterior avivó nuevamente la polémica. Un audio difundido en redes, supuestamente grabado durante una cena privada entre amigos, mostraba a Özkan hablando con tono melancólico: hay personas que dejan una marca que no se borra, aunque pase el tiempo. Aunque nunca se confirmó su autenticidad, la frase bastó para que los fanáticos reabrieran el debate sobre si Özkan todavía sentía algo por Asl. En los foros de seguidores y páginas de fans, los comentarios se multiplicaron. Un usuario escribió: puede tener 1000 relaciones nuevas, pero su mirada cuando hablaba de Asl lo decía todo. Otro respondió: a veces el amor no se acaba, solo cambia de forma. Y mientras las especulaciones seguían creciendo, los medios anunciaron que ambos actores podrían coincidir próximamente en un mismo evento público, algo que ya mantiene a todos los fanáticos en vilo. ¿Habrá reencuentro, tensión o simplemente indiferencia? Nadie lo sabe. Lo cierto es que, aunque ambos aseguran haber pasado página, sus nombres siguen entrelazados en las conversaciones del público y en la memoria colectiva de sus seguidores. Porque cuando una historia fue tan intensa, el eco del pasado siempre encuentra la forma de volver a hacerse escuchar. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que Asl y Özkan realmente lograron cerrar ese capítulo o el destino aún tiene algo más preparado para ellos? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para más historias exclusivas del mundo del espectáculo turco. ¿Y tú, qué opinas de todo esto? ¿Crees que Asl aún siente algo por Özkan o solo es una coincidencia? Déjalo en los comentarios, no olvides suscribirte al canal y darle like a este video para no perderte ninguna de las próximas noticias del mundo del espectáculo.